y yo esperando, salgamos todos a anunciarlo, dejemos de guardarlo tanto. Discípulos pero en secreto, que no convencen con sus miedos. Necesitamos venga el fuego, que a lo más viejo haga nuevo. Abran las puertas, abran las puertas, abran las puertas. Desenvolvemos las sandalias, recordemos ser peregrinos, que esta noticia no se guarda, hoy desbordemos los caminos. Nos envió el resucitado, que a los confines dijo vaya, no es cosa de estar encerrados, lo que se ha visto no se calla. Las puertas, abran las puertas, abran las puertas. Abran las puertas. Abran las puertas. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy empezamos tarde el programa, así que bienvenido a esto que es A Puertas Abiertas de Radio Digital Catedral. Doy la bienvenida a mis técnicos, a Gustavo Sotomayor y a Seba Vera. Y bueno, hoy ya no lo tengo de técnico, ya lo tengo de acompañante. Bienvenido Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Micaela, y a toda nuestra audiencia de Radio Digital Catedral. Bueno, bienvenidos a un nuevo sábado. A este nuevo sábado, hoy le comento a la gente, todos los que nos escuchan, que Roberto no está presente porque hoy está cumpliendo 15 años su hija, la querida Isa. Que le mandamos saludos y bendiciones. Muchas bendiciones y que tenga unos hermosos 15. También le enviamos saludos a Perla, que también está de cumpleaños, nuestra querida Perlita. Que no se pierda. Sí, hay que invitarla más al programa. Hay que invitarla más al programa. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí. Hoy estamos con edición especial con el padre Jorge Hilal. Pero contame, Osvaldo, ¿cómo está hoy el día? Y mira, hoy la sensación térmica es de 24 grados y no está tan caluroso. Bueno, ni muy, ni tan. Ni muy, ni tan. Bueno. Vos sos riojano y yo soy sanjuanino, vos sabés cómo es La Rioja. No, ¿viste? sí, estamos pesadito. más acostumbrados a esto. Yo estoy pesadito. más acostumbrado al frío. No, bueno, igual te digo que está bastante suavecito a los calores que nos saben avasallar. Pero, bueno, digamos que son ya, ¿qué hora es? No tengo ni idea. 18 y 26. 27. Sí. 27 también, así que bueno, ya hemos saludado, ya hemos dado la bienvenida y yo creo que ya podemos ir con nuestro programa especial del padre Jorge Hilal, ¿no? Sí, cómo no. ¿Qué decir? Antes, ¿no querías mandar un saludo muy especial? Bueno, sí, a mi madre que me está escuchando,
con mis primas y mis tíos de Mendoza, están de visita por mi casa allá en Háchal, en San Juan, mandarles un saludo grande y bendiciones. Y también a la familia de Gustavo Sotomayor, a su tía también que vive en Tamberías, a toda esa a lugar, pueblo hermoso, me acuerdo de Andacoyo, si no habré ido a esas fiestas ahí. ¿O no, Gustavo? Y Pampa de Chañaro, ¿no? Gustavo conoce Ah, Hacha, mira ¿no? vos, yo no Gustavo, sabía que habías andado por esos pagos. ¿Qué estabas haciendo? mira, mira. No quiero saber. Bueno, Mejor no. bueno. Vamos nomás con Vamos a vamos escuchar con el nuestro padre librito. mejor. Claro. Vamos con el padre Hilario. Queridos amigos de Radio Catedral, es un gusto volver a encontrarme con ustedes en torno a la palabra de Dios, reunidos, atraídos por la palabra de Dios, esta palabra de Dios que tiene tantos tesoros tan hermosos para hacernos degustar de la palabra de Dios, hacernos conocer cómo es el amor de Dios por nosotros. Estábamos viendo, compartiendo en el encuentro pasado sobre el canon de la Biblia, es decir, cuáles son los libros que la Iglesia ha reconocido como aquellos textos inspirados por Dios que nos transmiten, que nos enseñan la palabra de Dios. Por eso vamos a continuar ahora compartiendo, profundizando sobre los libros canónicos de la Biblia. Cuando decimos los libros canónicos, estamos diciendo que son aquellos libros que la Iglesia ha aceptado y ha consagrado como aquellos libros que las comunidades de los primeros tiempos reconocieron como inspirados. La palabra canon deriva de la palabra latina canon también. Y la palabra latina canon deriva de la palabra griega canon también. Las acepciones, los significados, los sentidos principales de la palabra canon en relación con la Biblia, según el diccionario de la Real Academia Española, son principalmente dos sentidos, acepciones o significados de la palabra canon. El primero, que significa precepto o regla, y el segundo significa catálogo o lista. Estas dos acepciones principales son las que nos explican el sentido, el significado de la palabra canon en relación a la Biblia. El de ser un, un texto o aquellos textos que tienen preceptos, reglas o también el sentido y el significado de ser aquellos textos que forman el catálogo o la lista de los libros que componen la Biblia. Por eso, en relación a los libros de la Biblia, canon quiere decir aquellos libros en los que se encuentran las principales normas de fe y de vida para nosotros, que somos el pueblo de Dios. Recordemos que esta identidad de pueblo de Dios comenzó a darse cuando Moisés en el Sinaí recibió las tablas de la ley. Por eso, esta historia de aquellas normas que nos identifican como pueblo de Dios, que van haciendo a nuestras costumbres de fe, ya tiene una historia de muchos siglos, que como pueblo de Dios fuimos discerniendo, fuimos adoptando, fuimos acostumbrándonos a que fueran parte de nuestra identidad. Los libros que se encuentran en la Biblia, en nuestra Biblia, podemos decir que son los libros canónicos, ¿no?, que forman la Biblia, tienen un mensaje y enseñanzas inspirados por Dios, porque tienen esta inspiración, podemos decir que son palabra de Dios.
No es que la iglesia los hace inspirados, sino que las primeras comunidades fueron reconociendo en estos textos que eran palabra de Dios y los fueron adoptando como palabras, como normas que los ayudaban a identificarse y a crecer como comunidad, como pueblo de Dios en la fe. En el Concilio Vaticano II, recordemos que hemos citado algunas veces el documento que se llama Dei Verbum, que significa en latín palabra de Dios. Dei Verbum. Dei, Dios, y Verbum, palabra. Este documento del Concilio Vaticano II, en el número 14, dice: la economía de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento. Es decir, que todos los acontecimientos más importantes que tienen un contenido, un mensaje para nuestra fe, para nuestra salvación, que se refieren antes de la venida de Jesús al Antiguo Testamento, nos dice este documento, todos estos acontecimientos y estas enseñanzas están contenidas en los libros del Antiguo Testamento. Sigue diciendo este número 14 del documento de Verbum, por lo cual estos libros inspirados por Dios conservan un valor perenne. Todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la fe. Qué hermosas palabras. Sigue diciendo este número entonces, 14, lo que decíamos recién, que estos libros son inspirados. La Iglesia los reconoce como textos inspirados por Dios y que esta inspiración implica que todo lo que está escrito en estos textos es para nuestra enseñanza, es para conocer el camino que Dios Padre viene haciendo junto con nosotros, su pueblo, para nuestra salvación. Es todo aquello que nos da la esperanza, la paz, el consuelo de la palabra de Dios y para que estemos firmes en la fe, nos dice el texto del documento de Verbum, para que estemos firmes en la fe. El número siguiente de este documento de Verbum, el número 15, dice: el Antiguo Testamento estaba ordenado sobre todo para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo y su reino. Es decir, que muchos de los acontecimientos del Antiguo Testamento que están en los libros del Antiguo Testamento fueron preparándonos para que nosotros pudiéramos recibir el cumplimiento de las promesas de Dios, pudiéramos recibir a Jesús, el Mesías prometido. Sigue diciendo este número 15 de la Dei Verbum: los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento de Dios y del hombre, y las formas de obrar de Dios, justo y misericordioso con los hombres, según la condición del género humano en los tiempos que precedieron a la salvación establecida por Cristo. Es decir, que los textos del Antiguo Testamento nos enseñan a conocer a Dios, nos enseñan cómo Dios nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, cómo los textos bíblicos nos van enseñando lo que Dios va haciendo en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere para nosotros, este Dios que es justo, que es misericordioso. Estos libros, sigue diciendo este número 15, estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. Es decir, que los libros del Antiguo Testamento, aunque contienen algunas cosas, por ejemplo, algunas fechas,
que quizás no están precisas, ¿no? Sino que hay que, con la ayuda de otras referencias históricas, para situarlas con precisión, hay que correrlas un poco antes o un poco después, porque la fecha que está en la Biblia no es la fecha exacta, exacta, exacta. Entonces, en cuanto a fechas, en cuanto a lugares, por ejemplo, ¿no? Quizás algunos lugares hoy ya no se los puede reconocer dónde habrían estado esas ciudades, esos pueblos, ¿no? Porque con el tiempo esos lugares fueron cambiando de nombre, algunos fueron desapareciendo. Entonces, también en la Biblia encontramos algunas historias de acontecimientos o narraciones que están repetidas o duplicadas porque un autor la comenta o la presenta de una forma y en esa forma encontramos un mensaje y otro autor presenta el mismo acontecimiento narrado de otra forma un poco diferente y encontramos también un mensaje en esa diferencia. Por eso dice este número 15 de la Dei Verbo, estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. ¿Cuál es la pedagogía divina? Es que Dios siempre se vale de nosotros, sus hijos, para obrar su salvación, para mostrarnos su amor, para darnos a conocer sus caminos de vida. El número 15 de la Dei Verbum sigue diciendo, por tanto, los cristianos han de recibir devotamente estos escritos, que expresan el sentimiento vivo de Dios y en los que se encierran sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre, y tesoros admirables de oración, y en los que está latente el misterio de nuestra salvación. Es decir, que nosotros como cristianos, como católicos, estamos invitados a recibir esta palabra de Dios como palabra inspirada, porque es inspirada, la reconocemos como palabra de Dios, es una palabra de Dios que la Iglesia también la reconoce como inspirada porque reconoce que las comunidades de los primeros siglos la fueron recibiendo, la fueron meditando, la fueron rezando como palabra de Dios. Y también que en estos textos de la palabra de Dios hay muchas enseñanzas. Está todo lo que Dios quiere que aprendamos, que sepamos de Él, de su amor, cómo es Él con nosotros. Por eso nos dice el texto de la Dei Verbum 15 que es una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre. La palabra de Dios como sabiduría salvadora sobre la vida del hombre. También nos transmite la palabra de Dios tesoros de oración. Nos enseña a orar la palabra de Dios con nuestras situaciones, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra realidad. Orar a Dios como nos muestran muchos testimonios de los textos bíblicos y está latente, nos dice la Dei Verbo, en la palabra de Dios, está latente nuestra salvación porque nos muestra el camino, nos muestra aquello que necesitamos ir aprendiendo para nuestra salvación, lo que nuestro corazón necesita saber, conocer de Dios para nuestra salvación. Y eso que vamos, todo aquello que vamos aprendiendo con el corazón, lo vamos viviendo en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Los libros canónicos de la Biblia son la colección de todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que la Iglesia recibe porque reconoce que están inspirados por el Espíritu Santo. La Iglesia no los declara canónicos, sino que ya eran aceptados, ya eran canónicos en las primeras comunidades. Estos libros eran su
canon. Eran su precepto, su norma, su regla para conocer a Dios, para crecer en la fe, para crecer en el servicio, para crecer en la misión. Eran su norma de vida y de fe de los cristianos y de las comunidades ya desde los primeros siglos, que los siguieron recibiendo a estos textos todas las comunidades que siguieron hasta hoy, hasta nuestros días. Por eso la Iglesia no los declara, sino que los reconoce como canónicos. Todos los libros que actualmente están en la Biblia son igualmente canónicos. No hay algunas partes canónicas o algunos libros canónicos y otros no, sino que todos los libros que están en la Biblia son reconocidos como libros canónicos. Hemos hablado del canon bíblico. Podemos decir que ya sabemos algo de qué son los libros canónicos. Ahora podemos preguntarnos qué son los libros deuterocanónicos. ¿Qué son los libros deuterocanónicos? Deuterocanónicos son los libros cuyo mensaje, cuyo contenido, cuyo origen ha sido muy debatido y se han incorporado a la Biblia, a nuestra Biblia, después de la primera organización de toda la Biblia. Recordemos que nuestra Biblia se terminó de organizar alrededor del siglo IV después de Jesús. Recordemos que antes los textos de la Biblia se manejaban en rollos, ¿no? Porque para poder escribir se usaban papiros, se usaban pergaminos, ¿no? Y estos materiales, para poder ordenarlos, se los enrollaba. Y en esos rollos se iban escribiendo los libros de la Biblia. Entre los protestantes y los ortodoxos, los libros deuterocanónicos no son aceptados. Y para ellos, los libros deuterocanónicos que están en nuestra Biblia, para los protestantes y ortodoxos, son considerados libros apócrifos. Los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento son Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y primer y segundo libro de los Macabeos. También hay pequeñas partes del libro de Esther, pequeñas partes del libro de Daniel y lo que llamamos también la carta de Jeremías, que es el capítulo 6 del libro de Baruch. Todos estos textos son los textos y libros deuterocanónicos, que los tenemos en nuestra Biblia, pero que los protestantes y los ortodoxos no los reconocen como parte de su Biblia. En el Nuevo Testamento también tenemos libros deuterocanónicos. Recordemos que llevan este nombre porque fueron reconocidos después de un largo debate, una larga discusión de muchos años, de muchos siglos, sobre el mensaje de estos libros. Entonces, en el Nuevo Testamento, los libros deuterocanónicos son la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la carta de Judas, la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de Juan, el libro del Apocalipsis, algunos pasajes del Evangelio de Marcos y también algunos pasajes del Evangelio de Juan. Estos libros, estos textos,
son los que podríamos llamar los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. ¿Por qué llevan este nombre? Porque fueron agregados a nuestra Biblia después de que se terminó de organizar los primeros textos de la Biblia. Estos libros y pasajes del Nuevo Testamento que mencionábamos recién tampoco son aceptados por los ortodoxos y protestantes. Además de los libros canónicos que venimos viendo, además de los libros deuterocanónicos que recién hemos conocido, además de estos libros canónicos y deuterocanónicos, también están los libros considerados o llamados apócrifos. Apócrifos. Apócrifo, ¿qué significa? Significa escondido, significa oculto. Son textos destinados a un uso privado de un grupo, de una secta. Dice el diccionario de la Real Academia Española, apócrifo deriva del latín, apócrifus, y este del griego apócrifos, oculto, oculto. Sigue diciendo el diccionario de la Real Academia Española, dicho de una obra especialmente literaria de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a su autor. Entonces, podemos decir en una respuesta sencilla, ¿qué son los libros apócrifos? Son aquellos libros de dudosa autenticidad en cuanto al contenido y en cuanto a su autor. Entonces, podemos decir también que los libros apócrifos son los libros que no están aceptados en el canon de la Biblia, porque justamente por esta característica o condición de dudas sobre su contenido o sobre su origen, las primeras comunidades no los recibieron como inspirados, no los recibieron como canónicos, no los recibieron como textos que tienen o que enseñan normas sobre la vida de la fe, sobre la vida de la comunidad, sobre la vida del servicio y de la misión. También la palabra apócrifo se usa con el sentido de un libro o un texto sospechoso de herejía, poco recomendable, ¿no? También que tiene relación con esto de dudoso sobre su origen o sobre su contenido. Y en las cartas de Pablo, en este caso en la segunda carta a los tesalonicenses, sobre este aspecto de los libros apócrifos encontramos una advertencia o una recomendación que hace San Pablo a las comunidades, en este caso a los tesalonicenses. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, encontramos esta cita que dice, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente, ni se alarmen, ya sea por anuncios proféticos o por palabras o por cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Con estos
versículo San Pablo advierte a las comunidades que ya en ese momento había, ¿no?, textos o personas, ¿no?, que confundían, que sembraban el miedo, que causaban una confusión con anuncios, dice San Pablo, anuncios proféticos o palabras o cartas atribuidas a nosotros, es decir, atribuidas a San Pablo o atribuidas a los compañeros de San Pablo, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Entonces San Pablo advierte a los hermanos de las comunidades a no creer en cualquier texto que se les adjudique a ellos, a no creer en cualquier mensaje, especialmente aquellos mensajes que siembran el miedo, que siembran la confusión, que generan división. Algunos ejemplos de libros considerados apócrifos tenemos relacionados con el Antiguo Testamento y después también con los del Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos de estos libros apócrifos y que también para los ortodoxos y protestantes son apócrifos son, por ejemplo, el Apocalipsis de Abraham. Vemos que tiene el nombre o la palabra de Apocalipsis, pero no se refiere al libro del Nuevo Testamento, sino que se refiere a situaciones, a la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces decíamos el primer ejemplo, Apocalipsis de Abraham. Otros textos, por ejemplo, Apocalipsis griego de Baruch, Apocalipsis siríaco de Baruch, Testamento de los 12 patriarcas, primero, segundo y tercer libro de Enoc, el Apocalipsis de Esdras, el libro de los jubileos, la oración de Manasés, el libro de Noé, el libro de los salmos de Salomón, las odas de Salomón. Y así podríamos seguir nombrando algunos libros más apócrifos relacionados con la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Entonces, decíamos que estos libros son considerados apócrifos porque son considerados dudosos sobre su mensaje, sobre su enseñanza y sobre su origen. Entre los textos apócrifos del Nuevo Testamento podemos nombrar, por ejemplo, algunos evangelios, como el Evangelio apócrifo de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de los egipcios. Entre las cartas del Nuevo Testamento podemos nombrar la carta del pseudo Bernabé, la carta a los Corintios, la carta a los Laodicenses. Entre los textos apocalípticos del Nuevo Testamento podemos nombrar el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo. Otros textos también relacionados con los acontecimientos bíblicos podemos decir que son el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de los Ebionitas, el Evangelio de Amonio, y así hay muchos otros textos apócrifos sobre el Nuevo Testamento también. Por eso es muy importante que tengamos una claridad necesaria sobre el canon de la Biblia, los libros canónicos, los libros que después se agregaron a la Biblia, que son los libros deuterocanónicos, pero que los libros deuterocanónicos no son reconocidos ni aceptados por los protestantes y ortodoxos, y también los libros
apócrifos, tener una idea suficientemente clara para saber reconocer también en nuestros textos bíblicos estas diferencias entre los libros canónicos, los deuterocanónicos y aquellos textos que no se encuentran en nuestra Biblia porque son libros apócrifos, es decir, con muchas dudas o mucho debate sobre su contenido, su mensaje y sobre su origen. Y todo esto hace a lo que conocemos como la verdad bíblica. Decíamos que los libros canónicos son reconocidos como norma, como fe, como regla para nuestra fe, porque las primeras comunidades ya los reconocían como inspirados, ya reconocían como una verdad de Dios en esos textos para nosotros. Por eso todos los textos y los libros canónicos tienen y nos transmiten, nos enseñan esta verdad bíblica. La, la Biblia nos enseña, decíamos también, escuchando el documento de Iverbo, que nos enseña la Biblia todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Nos enseña la verdad y sin error todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Hay diferentes formas de entender la verdad que nos enseña la Biblia. Recordemos, por ejemplo, el caso de Galileo Galilei, que este sabio descubrió en sus observaciones que la Tierra giraba alrededor del Sol. Según la cita bíblica del libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13, se entendería que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Entonces podemos preguntarnos, ¿estaba equivocado Galileo? ¿Estaba equivocada la Biblia? Luego, con los aportes de las ciencias que nos ayudan a conocer y comprender y seguir amando más la palabra de Dios, como por ejemplo entre estas ciencias la arqueología bíblica, fueron haciendo preguntas a la Biblia, ¿no? Para conocer más profundamente su verdad, ¿no? Algunos comenzaron a pensar que la verdad de la Biblia se limita solamente a todo lo que se refiere a la fe y a las costumbres. El Papa León XIII propuso un mensaje, una enseñanza en un documento que se llama Providentissimus Deus del año 1893. En este documento, en el número 45 de este documento, dice el Papa León XIII. Puede ocurrir que en la transcripción de los códices, es decir, de los libros de la Biblia, puede ocurrir que en la transcripción de los libros de la Biblia se escaparan a los copistas algunos errores, lo cual debe estudiarse con cuidado y no admitirse fácilmente, sino en los lugares que, con todo rigor, haya sido demostrado. Sigue diciendo el Papa León XIII en el número 45 de este documento, también puede suceder que el sentido verdadero de algunas frases continúe dudoso. Para determinarlo, las reglas de la interpretación serán de gran auxilio. Pero lo que de ninguna manera puede hacerse es limitar la inspiración a solo algunas partes de la Biblia o conceder que el autor sagrado haya cometido error. Ni se debe tolerar el proceder de los que tratan de evadir estas dificultades conociendo que la divina inspiración, concediendo que la divina inspiración se limita a las cosas de fe y costumbres y nada más.
porque piensan equivocadamente que cuando se trata de la verdad de las sentencias, no es preciso buscar principalmente lo que ha dicho Dios, sino examinar más bien el fin para el cual lo ha dicho. Es decir, que en este número 45 de este documento que se llama Providentissimus Deus del Papa León XIII, dice el Papa, en la Biblia podemos encontrarnos con algunas palabras que pueden ser quizás algún error, pero dice el Papa, hay que estudiar bien estos casos para que no les adjudiquemos fácilmente que es un error y por eso vayamos a entender que algunas partes de la Biblia nada más están inspiradas y que la inspiración de la Biblia se refiere nada más que a algunas cosas de fe. Entonces nos dice el Papa León XIII, entender las cosas así es empobrecer y reducir todo el mensaje y la riqueza de la palabra de Dios. Dice el Papa León XIII, hay que estudiar bien, con mucho cuidado, aquellas palabras que puedan ser un error o aquellas palabras que pueden ser de un sentido dudoso de su significado. Lo que no debemos hacer, dice el Papa, es como ignorar estas dificultades, ¿no? Y lo que no debemos hacer también, dice el Papa, es adjudicarle a estas dificultades, bueno, que son errores de la Biblia y nada más, y bueno, sigamos con otra cosa. No, dice el Papa, cuidado con eso porque toda la palabra de Dios tiene un mensaje. Necesitamos saber descubrir cuál es el mensaje del texto que estamos leyendo. Con mucha caridad, con mucha cautela, nos dice el Papa Francisco, sigamos leyendo, sigamos estudiando, sigamos investigando los textos bíblicos y descubramos cuál es el mensaje que Dios tiene también en estos textos que son más difíciles de entender. Y en el número 42, el Papa enseña, se ha de considerar en primer lugar que los escritores sagrados, o mejor el Espíritu Santo, que habla por ellos, no quisieron enseñar a los hombres las cosas de la naturaleza o la constitución de las cosas que se ven, como por ejemplo recién citamos el sol que giraba alrededor de la tierra, que se podía entender así la cita del libro de Josué. Entonces nos dice el Papa León XIII en este libro, en este documento, Providentissimus Deus, en este caso en el número 42, dice, los autores sagrados no nos quisieron enseñar si el sol gira alrededor de la tierra o si la tierra gira alrededor del sol, nos dice el Papa León XIII. Eso no nos quisieron enseñar los autores sagrados, ¿no? Ya que en nada nos habría de servir para nuestra salvación, ¿no? Si bien ese dato científico, dice el Papa, ¿no? Entonces entendemos nosotros esto, ¿no? Si bien el dato científico, el conocimiento científico es necesario, no es que no sea necesario, sino que es necesario, pero no tiene que ver con lo que hace crecer nuestra fe, no tiene que ver directamente con lo que hace crecer nuestra fe. No tiene una relevancia en cuanto al conocimiento del plan de salvación de Dios para nosotros, ¿no? Entonces nos dice el Papa Francisco, los autores sagrados de la Biblia no nos quisieron enseñar científicamente si el Sol gira alrededor de la Tierra o si la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Sigue diciendo el Papa León XIII en este número 42 de este documento Providentissimus Deus, sigue diciendo el Papa, más que intentar en sentido propio la exploración de la naturaleza, describen y tratan a veces las mismas cosas en sentido figurado, según la manera de hablar de aquellos tiempos. Entonces, nos dice el Papa, cuando nos encontremos con esta situación, por ejemplo, con esta cita del libro de Josué, que nos habla de que el sol giró alrededor de la tierra, nos dice el Papa, con eso el autor que escribió esto no nos quiere enseñar que es el sol el que gira alrededor de la tierra o la tierra alrededor del sol, sino que con eso nos quiere dar un mensaje, un sentido sobre lo que Dios puede obrar en nuestro plan de salvación con su poder, ¿no? Como dice
el Señor en el Evangelio, no hay nada imposible para Dios, ¿no? Entonces, no se trata de un dato científico, ¿no? Sino que se trata un mensaje de fe, ¿no? Que Dios puede hacer todo aquello que sea necesario para nuestra salvación cuando nosotros le abrimos de verdad, con sinceridad, con amor, con fe, nuestro corazón. Luego, el Papa Pío XII, en un documento que se llama Divino Aflante Spiritu, Divino Aflante Spiritu, dice el Papa Pío XII cómo se debe saber interpretar todo el texto de la Biblia. Dice el Papa Pío XII, determinando qué es en realidad lo que quiere decir el autor. Dice el Papa Pío XII, está el autor del texto, está el texto y está el lector o destinatario del texto. Investigar entonces cuáles eran las formas de hablar en aquella lengua, en aquel tiempo, que se usaban, ¿no? Ya sea verbalmente o también por escrito. ¿Cuáles eran esas formas de hablar, de escribir? Conocer los géneros literarios, algo ya hemos visto nosotros acerca de los géneros literarios. ¿Cuáles son esos géneros literarios propios de esa época, de ese lugar, de aquella cultura? Por ejemplo, un relato puede presentarse como si fuera una historia, pero en su género literario descubrimos que es como una novela para transmitir un mensaje. Enseña el Papa Pío XII en este documento que citábamos recién, Divino Aflante Spiritu, en el número 23, dice, cual sea el sentido literal, no es muchas veces tan claro en las palabras y escritos de los antiguos orientales como en los escritores de nuestra época. Dice el Papa Pío XII entonces, fijémonos de no entender como entendemos hoy lo que escribimos hoy, cómo se escribió hace muchos siglos y se entendió hace muchos siglos. No busquemos o no demos por entendido de igual manera lo que se escribió hace muchos siglos atrás y se entendió hace muchos siglos atrás y lo que hoy se entiende y lo que hoy se escribe, ¿no? Con sus diferentes formas, con sus diferentes estilos, con sus diferentes vocabularios. Sigue diciendo el Papa Pío XII, porque no es con solas las leyes de la gramática, ¿no? No es solo con las leyes de la gramática, ¿no? Que debemos entender un texto bíblico, o también con la filología, ¿no? La filología es la ciencia que estudia una cultura, ¿no? Cómo se expresa, cómo se manifiesta en su lenguaje, en su literatura, a través de sus textos escritos. Entonces, dice el Papa Pío XII, no tengamos en cuenta solamente la gramática, ni la filología, tampoco tengamos en cuenta solamente el contexto del discurso, ¿no? Que lo determina, que va determinando el significado de estas palabras, ¿no? Dice el Papa Pío XII, es necesario que el intérprete, el que está leyendo, el que está interpretando la Biblia, dice el Papa que se traslade mentalmente a aquel lugar, a aquella cultura, a aquel tiempo, y ayudado con los recursos de la historia, la arqueología, la antropología cultural, la etnología, con la ayuda de todas esas ciencias, se pueda discernir, profundizar con razones, con motivos, con fundamentos claramente, y se pueda ver, se pueda distinguir su género literario, se pueda comprender cuál es el mensaje que este autor en aquel momento quería transmitirnos a través de este texto. Sigue diciendo el Papa Pío XII, los antiguos orientales
no empleaban las mismas formas y las mismas maneras de decir que nosotros hoy. Entonces, sino que aquellas formas estaban ya acostumbradas, eran habituales en aquel momento para aquellos destinatarios, ¿no? Entonces, hoy nosotros debemos conocer con más profundidad, ¿no? Con criterios científicos, cuáles eran aquellas características de las formas de escribir, de entender de aquella cultura, en aquellos países, en aquel tiempo. Por eso dice el Papa Pío XII, no lo tenemos que suponer ya de antemano, como nosotros hoy podemos entender un texto bíblico, de acuerdo a nuestra cultura actual, a nuestro lenguaje actual, ¿no? Entonces, dice el Papa Pío XII, el que está estudiando el texto bíblico necesita trasladarse mentalmente a aquel tiempo, a aquella cultura, a aquella forma de transmitir un mensaje, a aquella forma de escribir, a aquella forma de entender un mensaje escrito en aquel tiempo. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución que hemos nombrado también Dei Verbum, palabra de Dios, en el número 11 dice: la Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se los ha entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que, usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Dios en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Dios quería. Como todo lo que los autores inspirados afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, es necesario decir que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación, ¿no? Entonces, también este texto de la Dei Verbum, de este documento del Concilio Vaticano II, en el número 11, nos enseña, ¿no?, que a pesar de estos errores, de estas eh, dificultades que podemos encontrar en la interpretación de los textos, en la Biblia está todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Entonces, podemos decir, concluyendo nuestro tema de hoy, este último tema en particular, que podemos afirmar que toda la Biblia nos enseña la verdad para nuestra salvación. No solamente algunas partes o algunos textos, sino toda la Biblia nos enseña todo lo que necesitamos para nuestra salvación y que Dios se fue revelando a lo largo de todos estos textos bíblicos que nos transmiten, nos dan a conocer nuestra historia de salvación y nos enseñan lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios siente por nosotros, lo que Dios piensa de nosotros y lo que Dios hace para nosotros. Toda la Biblia es palabra de Dios, está inspirada por Dios y nos enseña, nos transmite todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Si bien en algunos textos o en algunos libros encontramos estas dificultades, estos errores, igualmente necesitamos como estudiar más profundamente, saber con claridad que los textos de la Biblia no son textos científicos,
sino que su objeto es la verdad, su fin es la verdad, para que nosotros podamos conocer a Dios, amar a Dios y descubrir a Dios en su amor que Él tiene con nosotros. Por eso toda la palabra de Dios está plenamente inspirada y nos enseña todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Queridos hermanos de Radio Catedral, ha sido un gusto compartir nuevamente con ustedes este tiempo de encuentro, de seguir conociendo la palabra de Dios, de seguir profundizando en ese amor tan grande, tan infinito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que esta sed de conocer la palabra de Dios siga en nuestro corazón, en nuestra vida, que esta sed nos lleve a encontrarnos con el manantial de agua viva, que es el Señor, que es su palabra, que es su amor. Dios es amor, nos enseñan las Escrituras, y nuestro corazón está hecho a la medida de su amor. Hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre a ustedes, sus familias y sus comunidades. Hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Y bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias al padre Jorge Hilar, como siempre, es siempre muy, no sé cómo decirlo, es muy... Muy disponible. No, aparte de todo lo que enseña, todo lo que explica, la manera que lo explica, la manera que él te enseña la palabra de la Biblia es otra cosa. Hay que verlo, desde la perspectiva que él es un sacerdote y de la perspectiva que yo como laico o como una persona de Dios la veo, ¿no? Y sobre todo este acompañamiento y también me gustó que yo escuché ahí de lo que él explicaba, ¿no? De que hay distintas versiones de las palabras que están en la misma Biblia, pero están contadas de distintas maneras porque las cuentan distintos autores, ¿no? teólogos, sí. No, distintos autores, Sí. distintas personas a las que Jesús le fue suscitando esto, ¿no? Sí. Entonces está bueno tenerlo en cuenta de que todas las palabras las vamos a interpretar de manera diferente y que todas las palabras nos van a llegar de manera diferente. O sea que estaba muy bueno todo esto que el padre nos contaba, nos explicaba y bueno, darle siempre las gracias por su disposición y a seguir aprendiendo, ¿no? Sí, obviamente. Te cuento, Osvaldo, ya que finalizamos con esto del padre, vamos a irnos, para finalizar el programa, vamos a irnos a un viajecito corto. ¿Tienes ganas de viajar, Osvaldo? Sí, Mica. Te cuento que nos vamos a ir hasta San Blas. No es San ni- Blas. Sí, no es ni lejos ni cerca. Vamos a irnos a conocer allá un poco a la gente, cómo son, si hay fiestas patronales, a conocer un poco allá cómo es, ¿no? Porque hemos andado, ¿a dónde fuimos la vez pasada, el sábado pasado, te Y acordás? el sábado pasado fuimos a Aymogasta, la parroquia Inmaculada Concepción. Exactamente, el sábado pasado viajamos hasta Aymogasta y este sábado vamos a viajar hasta San Blas. Y para ello conseguimos una persona que muy amablemente dispuso su tiempo para contarnos. La vamos a dejar que ella se presente, pero ella le vamos a agradecer por donar su tiempo y tener su disponibilidad para contarnos un poco cómo está allá, cómo se viven las fiestas patronales y quién es sobre todo, ¿no? Le damos la bienvenida, Osvaldo. Sí. Hola, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina Bergandi. Vivo acá en este hermoso departamento, que es el departamento San Blas de los Sauces, como estaba escuchándolos que estaban anunciándome. Pertenezco a la parroquia de San Blas, nuestro santo patrono, San Blas. Soy catequista de confirmación desde hace 7 años que lo sigo al Señor con toda la fuerza y con todas las ganas, con todo el entusiasmo y con toda la vocación. Muchos muy años. bien. Realicé el curso de Muchos años. formación en el Centro Catequístico de San Francisco Solano. Me recibí el año pasado. Qué Y agradezco lindo. profundamente esta oportunidad que nos dan desde el centro para podernos capacitar y poder llegar mejor con el Evangelio a cada familia, a cada
cada niño, a cada joven de la catequesis. Siempre nos sorprende hablar con un catequista porque es muy importante el trabajo que realizan de llegar sobre todo a los jóvenes, ¿no? De llevar la palabra de Dios y hacerles conocer la palabra de Dios. Y qué mejor que un catequista y a través de lo que son las comuniones y confirmaciones, pero sobre todo que ellos conozcan por medio de ustedes los catequistas la importancia que tienen estos sacramentos, ¿no? Sí. La verdad que sí, es un desafío muy grande en estos tiempos que estamos viviendo, pero yo creo que todo nos lleva con esto de podernos formar y también estar a la altura y a la actualidad de las circunstancias, porque sabemos que los chicos son todos tecnológicos. Sí. Y por ahí les gusta toda la tecnología, entonces por ahí vamos viendo cómo podemos, de todas maneras esto también vino para quedarse. Con el tema de la pandemia nos enseñaron a poder, cuando fue la pandemia fue todo un desafío para toda la comunidad, ¿no? Para todas las personas, poder llevar las misas, las transmisiones en vivo. Así nació esto de la comunicación tan fuerte que tenemos hoy en día y que nos une, mire las distancias que estamos atravesando ahora, sí, telefónicamente, por las redes sociales. Es una herramienta digital muy importante y que se ha venido a quedar y a acompañarnos, y sobre todo con los jóvenes. Así que siempre es un desafío, pero hay que estar preparados. Tenemos que abrir nuestro corazón y también ver muchas alternativas. Ahí le quería preguntar algo a mi compañero Osvaldo, Carolina. Sí. Hola Carolina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien. Mucho gusto. Bien. Mire, le quería preguntar, ¿cómo viven la fe los jóvenes ahí en la parroquia de San Blas de los Sauces? ¿Y cuántos son los chicos de comunión, de confirmación? Si se están preparando para recibir el sacramento de la comunión. Sí, se están preparando. Ahora en el mes de noviembre se realizan las comuniones. Justamente hoy acá en nuestra parroquia se entregaban los Biblias y rosarios para los chicos, con las familias. Siempre se hace una ceremonia muy linda de entrega del significado, más que estamos en el mes del rosario. Se hace una ceremonia muy linda con la familia y la entrega de los Nuevos Testamentos para los niños de comunión. Y con los jóvenes también se están preparando para ahora en diciembre, cuando nuestro obispo disponga de su tiempo para poder venir a los distintos lugares que tiene que recorrer él. Sí, Dios mediante. Para el sacramento de la confirmación de los jóvenes, ¿no? Sabemos que nuestro obispo tiene una agenda muy complicada, sí, pero él está siempre presente en todos lados. Estuvimos rezando ahora en la visita del sínodo, también acompañándolo con la oración, así que bueno, bien, gracias a Dios. Tenemos un colegio parroquial también que es muy activo acá. ¿Qué colegio es? El único colegio se llama José Manuel Estrada, que está en la localidad de Los Robles. También la patrona del colegio es la Virgen de Fátima, que estuvo acompañándonos en la visita pastoral que realizó nuestro obispo en el mes de mayo. Estuvo inaugurando ahí mismo una grutita para que los chicos puedan acercarse a la Virgen y rezar. Fue muy linda la visita pastoral de nuestro pastor. Nuestro obispo Dante hizo un juego de fútbol en el camping de Andolucas también. Sí, vi fotos con los jóvenes. Acá dice Osvaldo que estuvo viendo fotos. Sí, vi fotos. Tenía bien puesta la camiseta, Monseñor Dante, el equipo. Bien. Lo único de malo es que se puso la camiseta de Boca, pero bueno, no importa. No, ¿cómo de malo? No, es más, debe haber sido el equipo ganador, seguro. Claro, seguro. Sí, muy lindo. La verdad es que los jóvenes se prendieron, re entusiasmados, y ahora también están con esto de la acampada, también están entusiasmados con la acampada de... Sí, tenemos noción. Así que se están anotando a full. ¿Y cuántos chicos son? Más o menos. Y mira, en confirmación tenemos cerca de 40 jóvenes más o menos. Ajá, bastantes, ¿eh? Bastantes. Son bastantes.
Sí, porque acá el departamento es muy extenso, el departamento de San Blas de los Sauces. Es una calle larga, ruta nacional número 40, y comienza en Alpachinche y termina en Tuyubil. Claro. Y está atravesado por distintas localidades. En cada localidad existe una capilla con su patrono, o sea, el patrono de cada localidad, pero el patrono principal nuestro es San Blas. Y cuénteme un poco, Carolina, ¿cómo son las fiestas patronales de San Blas? ¿Cuándo son, sobre todo, principalmente? Bueno, principalmente tenemos en el mes de agosto, el tercer domingo de agosto, la fiesta patronal de San Blas de invierno, que es una fiesta un poco, para nosotros siempre decimos, es la fiesta nuestra, porque estamos más que todos los de la localidad, vienen de departamentos vecinos, como el departamento vecino de Catamarca, el pueblito El Salado, y también de nuestro departamento amigo, Arauco. Eso es en agosto, que tuvimos nuestra fiesta patronal hace poco. Hace poquito, sí. La última fue en agosto, el 18 de agosto. Y la de verano es el 3 de febrero. El 3 de febrero sí, ya recibimos a todos los peregrinos que vienen de distintos lugares de nuestra provincia, para que tienen promesa, incluso del país, ¿no? Porque es un santo muy venerado, que hace muchos milagros, sobre todo. O sea que reciben mucha gente. Y protectora de las vías respiratorias. Oh, sí, con lo que fue la pandemia, yo supongo que debe haber sido el santo más llamado. Sí. El santo más llamado y el santo de los locutores, así que podrían venir para aquello entonces. Sí, no. Es más, usted, doña Carolina, nos recibe, ¿verdad? Por supuesto, tengo las puertas abiertas de mi casa, no hay ningún problema. Claro. Mire, le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se llama su párroco, el párroco de San Blas de los Sauces, y cómo la parroquia está viviendo en este tiempo de camino sinodal? Nuestro padre, el padre se llama Miguel Ángel Sosa, administrador parroquial de nuestra parroquia, y es el cura párroco también del departamento Arauco. O sea, lo tenemos compartido al padre. O sea, vino él a socorrernos, por así decirlo. Y está también con el diácono. Acá tenemos un diácono permanente, que es el diácono Daniel de la Vega. Mira. Y bueno, rezamos mucho también para poder tener nuestro sacerdote, que nosotros necesitamos tener un sacerdote, pero bueno, la providencia de Dios seguramente en algún momento llegará y nos traerá un sacerdote para los sauces. Así pero será. Por el momento estamos así. Dios sabe por qué hace sus cosas, ¿no? Le dio una misión muy grande al padre Jesús. Sí. Ya hemos escuchado muchas cosas de él. Cosas mucho trabajo en Arauco, en la parroquia de la Inmaculada Concepción, y también acá tiene mucho trabajo, que gracias a Dios lo puede ayudar el diácono, pero es bastante trabajo. Sí, me imagino. Le agradecemos, Carolina, por su disposición, y bueno, vamos a estar orando desde aquí, desde la radio, por todo el departamento de San Blas y por toda esta obra maravillosa, ¿no? Y por los chicos, sobre todo, también por los jóvenes, más que nada, que hoy en día ellos sientan ese llamado de Dios y se sumen, no solamente a través de la Eucaristía, sino en sus vidas, del día a día, de sumarse a esto que es la misión de Dios, ¿no? De compartir y salir, y que de ahí dejen una marca también, porque es importante. Cuando un catequista deja una marca en un joven, ese mismo joven es el que después deja otra marca en otro joven y se va haciendo una cadena. Así que vamos a orar por eso, vamos a orar mucho por eso. Desde aquí, desde la radio, le dejamos las puertas abiertas para cuando usted quiera también venir, la recibimos con los brazos bien abiertos para que venga acá y nos cuente cómo le va. Bueno, muchísimas gracias, y muchas gracias por esta oportunidad de poder difundir también lo que se hace en el interior,
A pesar que tenemos nuestra página de la parroquia de San Blas, tenemos también la página de la diócesis, pero bueno, es lindo también la comunicación en forma oral también y escrita, porque podemos comunicar y estar en comunión todos. Así es, así que Muchísimas estaremos nuevamente en comunicación para que nos comente cómo les está yendo y bueno, y sobre todo para Muy saber bien, las cuando comuniones de los quiera. chicos. Muchísimas gracias, Bueno, Carolina, que tengan muy muchas buenas gracias a tardes. ustedes. Muchas bendiciones. Hasta Igualmente, hasta luego. Qué impresionante la fe del interior de la provincia de La Rioja. Y los trabajos que se hacen, ¿no es cierto? Así Sí. que la verdad es que agradecidos con todo el departamento San Blas por abrirnos las puertas. Y a seguir orando, Mica, por ello. Así será, Osvaldo. Y bueno, y se nos terminó el tiempo. Estamos ya en el horario. Así que le vamos a agradecer a todos los oyentes. Yo sé que se debe haber hecho largo porque con el padre Hilal no hicimos pausa, no hicimos música, no hicimos nada. Recién me estoy cayendo en cuenta. Así que les agradecemos por seguir ahí, por acompañarnos. Y bueno, ya nos estaremos viendo el próximo sábado, ¿no? Sí, déjame agradecer a nuestro técnico, a Sebastián Veda, a nuestro querido médico, que ya está en los últimos pasos ya. Sí, ya vamos a estar orando también por Sí. él, a Gustavo Sotomayor también, porque Gustavo, siempre tiene una que hoy disposición vino. impresionante. Sí, hoy dio la cara, hoy vamos a decir que dio la cara, así que hoy se la jugó, estuvo a full. Y bueno, y a nuestro querido Roberto también, que esperemos que no esté estresado y que si está estresado que se sacuda. Se sacude. Le mandamos muchas bendiciones y fuerza y bueno, y a vos gracias Osvaldo por siempre No, gracias acompañarme. a vos, Mica. Saludos a tus padres, la verdad porque te olvidaste saludar a tu papá, qué Sí, mal hijo que me dijo sos, sos un pésimo que hijo. iba a escuchar el programa. Me dijo que le pase el enlace del streaming, así que se lo pase. Así que Ya sabe seguramente don me papá tiene- de Osvaldo, no lo deshereda ya. Le agradecemos mucho por estar ahí, a ustedes que nos escuchan desde el otro lado y bueno, nos estaremos Bueno, viendo el sábado que viene, Si ¿no? Dios quiere, el sábado que viene, Mica, que esto que es A puertas abiertas. de Radio Digital Catedral. Chao. Yo tengo una medallita del Santo San Nicolás, medalla muy milagrosa que toda mi vida me va a acompañar. Cuando yo tengo una duda, cuando me aflige un penal, invoco a la medallita y entonces mi santo me viene a ayudar. Ya sale la procesión al frente San Nicolás. Yo digo hay de ser como no, porque él es el santo de mi devoción, porque él es el santo de mi devoción. San Nicolás de La Rioja, tatita San Nicolás, el de la cara morena y el corazón como el pan, que de noche se desvela para cuidar su ciudad y escucha nuestras plegarias en la iglesia catedral. San Nicolás de La Rioja, tatita San Nicolás, alabado sea tu nombre, nuestro Padre Celestial. Achalay mi santo, Achalay mi Rioja, Achalay los vientos que hablan de mi raza, Achalay mis cerros del antiguo idioma, Achalay mi Rioja, tus hijos te cantan.